Muy buenas tardes. Un placer estar de nuevo con ustedes. Nancy Piedra les da la bienvenida por el posgrado centroamericano en sociología y el comité local del tercer encuentro global sobre trabajo de cuidados llamado El trabajo de cuidados en tiempos inciertos, convergencias y divergencias alrededor del mundo. Este encuentro global se llevará a cabo el día 7 de junio del próximo año. Se va a extender por 3 días, del 7 al 9. Y por supuesto están todos y todas ustedes invitadas a darle continuidad y participar en este encuentro. Agradezco la presencia y el interés de las personas que se han conectado, así como de nuestras y nuestro panelista. Muchas gracias, doctora Ana Sojo, la máster Ana Leonor Ramírez y el máster Álvaro Campos, que sabemos, obviamente, que sus agendas están muy apretadas y sobre todo en este mes, que es el mes en contra de la violencia hacia las mujeres. Pero, bueno, a pesar de eso, apenas nos comunicamos con cada una y uno, pues aceptaron nuestra invitación y entonces le estamos muy agradecidas por el interés mostrado. También deseo enviar un saludo especial a las organizadoras del tercer encuentro global, en especial a nuestra estimada doctora Juliana Martínez, quien organizó el comité local, y por supuesto también a mis estimadas compañeras del comité local, a la profesora emérita y máster Ana Cecilia Escalante, a Ana Lucía Fernández, que es de la Universidad Nacional, de la UNED, de la Universidad de Distancia, Irma Sandoval Carvajal y Stephanie Cordero, que son de la Universidad Nacional, Irma y Adriana Monge, de la carrera de Trabajo Social de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. El panel de hoy, que se llama Prácticas y representaciones de los cuidados y las desigualdades de género, es una actividad preencuentro que tiene como objetivo motivar a las personas interesadas y las que desean también conocer sobre la temática, para que desde ahora vayamos acercándonos en torno a tan importante temática. Quisimos que nuestra coordinadora local, del comité local, y también es coordinadora a nivel global, la doctora Juliana Martínez, externara unas palabras en este espacio. Pero se encuentra en otro evento académico, en el Congreso de Flaxo en Montevideo, Uruguay. Sin embargo, nos envía un saludo especial y nos señala lo siguiente, aspectos que me gustaría pues señalarlos en este momento. Ella nos comenta, este encuentro reunirá personas investigadoras, a activistas, a personas en general, pero también a tomadoras de decisiones en un formato completamente bilingüe. Va a ser en español e inglés, que busca ampliar los diálogos e intercambios que actualmente tienen lugar en distintos países y regiones en torno al tema del trabajo de los cuidados. Las oradoras principales abordarán los cuidados más allá de la pandemia, la organización colectiva de los cuidados y el buen vivir. Para hacer este encuentro posible, además de los aportes de cada participante, hemos obtenido el apoyo de patrocinadores y socios de distintas partes del mundo, incluida la Universidad de Costa Rica, que va a ser la sede y donde vamos a estar recibiendo las personas, la Fundación Friedrich Ebert, a la ONU Mujeres, al Consejo Latinoamericano de Sociología, CLACSO, a la Organización Internacional del Trabajo y a Oxfam y universidades de Canadá y de Estados Unidos. Así, bueno, como ustedes se darán cuenta, es un evento que se viene trabajando desde hace bastantes meses. Dicho lo anterior,
nada más señalar que el día de hoy vamos a contar con 3 personas expertas de mucha trayectoria en temas relacionados con las desigualdades de género, el estudio de las masculinidades y la construcción de masculinidades alternativas, así como el tema de los cuidados desde una perspectiva social y también los efectos de la pandemia sobre las personas y lo que ha implicado el trabajo de los cuidados. Con ello nos acercamos al análisis del impacto del trabajo, del cuidado, en el ámbito privado y público, también que fue el impacto que les señalaba del COVID-19, lo que no solo generó, sino que aumentó la enorme desigualdades y también la sensación de incertidumbre social que vivimos dentro y fuera de nuestras casas, a nivel social y a nivel individual. Aspectos que se entrecruzan obviamente con dimensiones de carácter social, económicas, políticas y ecológicas. Bueno, así que sin más, vamos a iniciar la actividad con la participación de las personas ya mencionadas, Ana Tojo, Ana Leonor Ramírez y Álvaro Campos. Cada una de las personas va a contar con 25 minutos de tiempo para hacer su exposición, para posteriormente contar con un espacio más o menos similar para las preguntas y los comentarios. Y vamos a iniciar, yo les voy a ir haciendo una pequeña presentación de cada una de las personas antes de que inicie su exposición. En este caso vamos a iniciar el panel con la participación de la doctora Ana Sojo Martínez. Entonces voy a proceder a presentarla para que conozcan un poquito más de ella, las personas que no saben de su trayectoria. Ana es consultora independiente, es costarricense, aunque sabemos que ha trabajado principalmente fuera del país. Es experta y autora de numerosos libros y artículos especializados sobre protección social, salud y pensiones, cohesión social, políticas de cuidado y contra la pobreza y desigualdad. En ese marco ha analizado en los últimos años la primera pandemia global. Es también doctor en Ciencias Económicas y Sociales. Es máster en Sociología por la Universidad Libre de Berlín. Entre mayo de 1989 y enero del 2016 fue funcionaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Y entre 1981 y 1988 fue profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Y entre 1986 y 1988 dirigió la maestría en Sociología. Esta maestría que hoy también está aquí presente, así que muchas gracias, Ana. Y bueno, la doctora Sojo va a tratar el tema sobre el cuidado como deber ser de un pilar de la protección social. Así que vamos a iniciar con la participación de ella. Nancy, muchísimas gracias por esta invitación que retoma mi contacto con el alma mater, ¿no? Aunque fue un tiempo ya visto sobre todo en perspectiva corto, fue muy intenso y muy importante para mí ese periodo en que trabajé en la Universidad de Costa Rica. Voy a referirme a este tema tomando en cuenta el título del panel, ¿verdad? De las prácticas y representaciones. Desde las relaciones de género estamos hablando eminentemente de los cuidadores, ¿no? Cuando estamos hablando de cuidados y entonces las representaciones que se tienen desde las relaciones de género sobre estos cuidadores. Pero me parece indispensable, como en términos de las representaciones sobre los cuidados, referirme en primer lugar
a cuáles son los objetivos del cuidado y a cómo en esa definición de los objetivos del cuidado se debe hacer incorporando la perspectiva tanto de quienes son cuidados como de quienes cuidan, ¿verdad? A pesar de que en lo de género, pues, está en la balanza más la temática de quienes cuidan que de quienes son cuidados. Entonces, sin embargo, esto de quienes son cuidados y de quienes cuidan está siempre en una interacción y por ello es muy importante, me parece, explicitar qué representaciones están en juego en términos del cuidado, teniendo en cuenta cómo se definen los objetivos de este cuidado. Entonces, en primer lugar, hablar eminentemente de dos de los sujetos de cuidado fundamentales en las dos puntas de la vida, como lo he denominado en algún momento, la infancia temprana y por el otro lado, las personas adultas mayores. En el caso de la infancia temprana, es fundamental la temática del cuidado porque permite desarrollar destrezas y capacidades infantiles mediante intervenciones tempranas que son críticas para el desarrollo cognitivo y que pueden disminuir las desigualdades sociales. Nos damos cuenta crecientemente de cómo tenemos una espada de Damocles en nuestra región, por ejemplo, respecto de las capacidades cognitivas, cuán enormes y más bien crecientes son las brechas cognitivas en términos de los logros en educación, la falla de los sistemas de educación, etcétera. Y eso, de alguna manera, evidencia la miopía, ¿verdad?, que prima en nuestra sociedad todavía sobre todo ese lapso perdido que hay en la infancia temprana, porque en algunos aspectos esta es incluso hasta irrecuperable o difícil, digamos, de compensar cuando estas capacidades infantiles no se han desarrollado en el momento adecuado. Y estamos hablando de intervenciones no ya a nivel de kindergarten, sino mucho anteriores a aquello. Entonces eso, en términos del cuidado, en la, digamos, en la temprana infancia. Y en el otro punto de la vida está velar por el bienestar de las personas adultas mayores vulnerables y dependientes y velar con calidad y de las personas con discapacidad, ¿verdad? Mediante una gama de intervenciones de calidad, es decir, que provean cuidado, pero que promuevan también la actividad de esas personas, la autonomía de esas personas y que actúen contra la fragilización y contra el aislamiento social de estas personas, ¿verdad? Y en esos términos vemos que como sociedades estamos bien distantes, ¿verdad?, de ese objetivo. En general, esto está muchas veces en manos de un voluntariado, en el caso de las personas adultas mayores, se carece muchas veces también de regulaciones que precisamente y de financiamiento, evidentemente, que nos permitan hacer intervenciones de calidad en esos términos. Otro objetivo fundamental y que ya nos lleva, digamos, a la temática de género, es potenciar las opciones vitales de los familiares que están a cargo del cuidado. Y aquí entramos en una temática muy compleja que seguramente don Álvaro Campos va a abordar, ciertamente, ¿verdad?, que son todas las representaciones sobre lo femenino, sobre lo masculino y cómo ello se vierte en quién brinda o no cuidado o de qué manera, cuánto tiempo, de qué manera, etcétera, ¿verdad? Entonces es la idea
de que una sociedad que se hace cargo del cuidado es una sociedad que también potencia las opciones vitales de las personas, porque es muy difícil conciliar las labores de cuidado en el seno del hogar y fuera de él, respecto de los sujetos de cuidado, conciliar aquello con las actividades remuneradas, ¿verdad? Que son las que nos permiten existir. Entonces, esa interacción entre producción, entre el ámbito de la producción y el ámbito de la reproducción, que entiendo también de alguna manera relacionada con la temática de la pandemia, va a abordar la señora Ana Leonor también, ¿verdad? Lo que es la producción. También se trata de estrechar entonces las brechas de oportunidades entre hombres y mujeres, porque al existir un apoyo en que la mochila no esté en las espaldas de las mujeres injustamente, ¿verdad? Se trata de ampliar las posibilidades de empleo de las mujeres y con ello generar externalidades positivas para crear empleo y capacidad productiva. En el caso de los sectores vulnerables de la sociedad, de los sectores pobres de la sociedad, se trata así de intervenir para disminuir la pobreza y la vulnerabilidad de los hogares a caer en la pobreza, en la medida en que se incrementa la capacidad de las mujeres de menores ingresos de tener una inserción laboral más exitosa que la que se tiene ahora, ¿verdad? Y eso porque es muy difícil, muchas veces las mujeres no tienen siquiera capacidad de optar entre un trabajo formal o un trabajo informal, ¿verdad? Porque no habría capacidad para ellas de poder conciliar de otra manera, sino en un empleíto informal, esa carga enorme de trabajo sobre sus espaldas. Y lo otro que me parece que a veces pasa bastante desapercibido es que todo este juego de interacciones también nos ayudaría a coadyuvar a un rejuvenecimiento de la población que refleje el libre ejercicio del derecho a la maternidad y a la paternidad de las personas, porque de crear sistemas sociales de cuidado allana los obstáculos que ahora impiden conciliar la vida familiar y laboral y que sea favorable para la sociedad. Es impresionante, por ejemplo, constatar cómo se han ido modificando las estructuras familiares, cómo ha ido envejeciendo la población. Y aquello es absolutamente imposible de analizar sin tomar en cuenta esta temática del cuidado, porque muchas veces los jóvenes quisieran ejercer esos derechos reproductivos, pero no lo pueden hacer debido a problemas con su inserción laboral, con los ingresos que quizá no tendrían para ejercer bien esos derechos y con la dificultad de conciliar lo laboral y lo reproductivo en un nuevo escenario en el cual, a diferencia de visiones tradicionales sobre esto, y aquí estamos hablando de representaciones, las mujeres quieren tener opciones vitales más amplias, ¿verdad? Y con ello se va retardando, digamos, el ejercicio de estos derechos y muchas veces ni siquiera se concretan. Y es muy interesante cómo encuestas, digamos, de frontera que se han hecho eminentemente en Europa, constatan claramente esa discrepancia entre la paternidad y la maternidad que las personas quisieran ejercer y lo que sucede en la realidad. Entonces hay allí un déficit que nos ha llevado a un envejecimiento de la población y que a veces llega a traspasar
un cierto umbral del cual es muy difícil devolverse. Cuando se dan cambios demográficos muy sostenidos, es muy difícil que tengan lugar ciertas inflexiones. Y en una situación así de seria, digamos, estamos en el caso de América Latina, no se diga siquiera sociedades como la japonesa, que ha entrado en un estancamiento económico desde hace muchas décadas, que para nada tampoco es indisociable de lo que sería ser la sociedad más envejecida de todo el planeta, a pesar de que es una sociedad muy desarrollada, ¿verdad? Entonces estamos ante eso. Y aquello del envejecimiento tiene efectos también en algo muy importante, que sería la sustentabilidad del financiamiento de la protección social. Si nosotros vemos los países nórdicos, por ejemplo, versus estados de bienestar como los que tipificaba Spin Andersen como mediterráneos, hay ahí enormes diferencias. Se comenzó a promover primero políticas que permitieran a las mujeres entrar al mercado laboral. Era sobre todo políticas, por decirlo así, que combatieran la vulnerabilidad, que combatieran la pobreza, y ya después se fueron transformando, digamos, en el caso de los países nórdicos, en ¿cómo se llama? En un estado de bienestar más fuerte y que incluía de una manera mucho más robusta que otros la temática del cuidado. ¿Y qué es lo interesante? Son países con una altísima, digamos, con un altísimo pago de impuestos, ¿verdad? La carga tributaria es enorme, o en el caso, cuando no es con ingresos tributarios, sino contributivos, también la carga tributaria y contributiva en los países que tienen este tipo de pilares es muy fuerte. Pero ¿cómo es viable también? Porque hay unas mujeres, digamos, porque la mujer está bien inserta en el mercado laboral y con ello contribuye y con ello paga impuestos, y eso hace coadyuva, digamos, a la sustentabilidad del financiamiento de la protección social. Entonces yo quería, digamos, explicitar esto. Quería, por ejemplo, referirme ahora, en el caso de América Latina, al hecho de que hemos tenido, en términos de la temática del cuidado, en las últimas décadas, avances importantes en lo que sería, digamos, algunos acuerdos internacionales que viabilizan aquello, y también a escala de los países, pese a ciertas restricciones, para finalmente, en un tercer momento, abordar por qué hay algunos riesgos globales actuales que estarían poniendo en jaque el avance de esta temática, por una parte, y por el otro lado, cómo hay tendencias políticas que también estarían ahora actuando contra estos avances de género. Entonces acá quería compartir, quería ver, ¿se ve bien? A ver, un minutito. Sí, ahí está bien. Ajá, pero ahora lo quiero abrir. A ver. Va. ¿Se ve bien completa la pantalla? Bueno, Sí. esto ya lo vimos. Uh-huh. Por ejemplo, aquí es muy interesante en la agenda regional de género. Si vemos aquí, CEPAL analiza lo que son, digamos, la manera en que se ha ido considerando la temática del cuidado desde el Plan de Acción de La Habana de 1977,
pasando por Mar del Plata, el Conceso de Santiago, de México, de Quito, de Brasilia, Santo Domingo, Montevideo, Santiago, hasta el presente año. Y entonces vemos cómo evidentemente la temática del cuidado se ha ido ampliando, ¿verdad? Se ha ido poniendo verdaderamente en la mira de las políticas, de los compromisos que en lo que sería esa agenda regional de género están tomando en cuenta los países, lo cual no quiere decir que aquello se traduzca de la noche a la mañana, evidentemente, digamos, en políticas, pero igualmente es una cosa muy importante. Aquí también lo vemos, los acuerdos de la Agenda Regional de Género en materia de corresponsabilidad. Y eso entonces está presente a lo largo de todos estos encuentros, el consenso de Brasil, de aquí avanza, consenso de Santiago, de México, de Quito, de Brasilia, de Santo Domingo, de Montevideo al de Santiago en 2020, y cómo cada vez verdaderamente está presente en estos acuerdos de la agenda regional de género la corresponsabilidad. Sin embargo, ello no se traduce evidentemente rápidamente en lo que son políticas. Dentro de los países más avanzados de la región, donde verdaderamente se ha establecido un sistema nacional de cuidados, destaca el Uruguay. Luego, si no solo los sistemas nacionales de cuidado son importantes, sino también las intervenciones en el área laboral para viabilizar, para compatibilizar las interacciones, digamos, entre la vida reproductiva y la vida laboral. Y ahí se han ido dando de una manera muy dispar avances, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son las licencias maternales se han ampliado muchísimo en los países en las últimas décadas, pero no así, y es el caso de Costa Rica también, no así la ampliación de estas licencias para incluir a los varones en esta responsabilidad, ¿verdad? Entonces es muy interesante, por ejemplo, cómo Costa Rica está al debe, por ejemplo, en esto de la licencia parental, ¿verdad? En este caso, que los hombres no solo tengan el derecho, porque eso es insuficiente, sino el deber de tomar una licencia cuando nace un infante, ¿verdad? Eso es muy importante. Nancy, ¿me dices algo? Sí, Ana, perdón, es para que lo ponga en vista, para que se pueda ampliar la imagen. Ah, espérate. A ver. ¿Qué pasa? Aquí abajito se ve que no lo pusiste en... Si no no, lo vi así. en modo de presentación, pero si no lo ves no importa, sigue así. Esto me lo tapa. Ok, perdón. Sí, es que a uno le... Sí, from current slide. Ahí está mejor. Exacto, sí. Gracias. Perdonen. Ok. Bueno, el punto es que tenemos ciertos avances en términos de ir, aunque sea a paso lento, hacia ir construyendo sistemas nacionales de cuidado, pero eso ha sido muy lento, excepto sistemas, estoy diciendo, ¿verdad? Ahí destaco entonces el caso del Uruguay. Ha habido avances también, como digo, en la regulación laboral, que son importantes esas nuevas disposiciones con limitaciones como las que
las que he señalado, como eso de los permisos de cuidado que no se hacen ni extensos ni obligatorios a los hombres, a los varones, y eso en la gran mayoría de los países donde esos permisos de cuidado se ha avanzado en ellos, pero no se ejercen de esa manera, no se establecen de esa manera. Sin embargo, a pesar de esos avances, ahora, a mi juicio, estamos en un momento de inflexión en que esos avances podrían estar en riesgo debido a una serie de factores. Dos de ellos principales son de carácter de riesgo global, lo denominaría yo así, y es lo del cambio climático y lo de la era pandémica, que, como veremos, están sumamente interrelacionados. Y desde otro ámbito, son factores más bien de tipo político, ¿ya? Relacionados con un fortalecimiento de la ultraderecha que se vale de ciertas representaciones obtusas sobre lo de género y que así tratan de cohesionar a sus huestes y que están entonces enarbolando discursos muy fuertes, muy combativos contra los avances en materia de género en nuestras sociedades. Y ello se nota a lo ancho y a lo largo, no solo de América Latina, sino también de los países europeos, incluso aquellos que tienen estados de bienestar fuertes y algo singular, por ejemplo, es ahora el caso italiano. No es que tenga uno de los estados de bienestar más fuertes, es comparado, digamos, a Francia, comparado a los países nórdicos y todo, pero comparado a América Latina, por supuesto que sí. Y es interesante cómo allí también se están enarbolando una serie de banderas por parte de la ultraderecha en esos términos. Entonces, déjenme, en primer término, hacer algunas reflexiones sobre esa espada de Damocles, que desde los riesgos globales y desde una evolución política pende ahora, a mi juicio, sobre los avances de género y con ello en materia también de esos avances que eran tímidos, otros eran más fuertes en materia de cuidados en la región, ¿verdad? La pandemia, eso lo profundizará doña Ana Leonor. Yo solo voy a referirme en términos muy someros, en términos del empleo de las mujeres, ¿verdad? La pandemia tuvo consecuencias muy negativas en el empleo de las mujeres, que ya venía registrando un estancamiento en la última década. Mientras que la tasa de participación de las mujeres se había incrementado 5,3 puntos porcentuales entre 1997 y 2007, en la última década solo registró un leve aumento y en el 2019 alcanzó un promedio de 23,7 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres. Entonces estábamos ya con unas tendencias de tasa de participación de las mujeres que estaban, como quien dice, mostrando un cierto estancamiento, ¿verdad? Pero entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo periodo del 2020 se registra una pérdida inédita en términos de puestos de trabajo que afectó en mayor medida a las mujeres. Esa contundente salida de las mujeres del mercado laboral, ¿verdad?, representó un retroceso, véase qué tremendo, de 18 años, ¿ya?, en los niveles de participación de las mujeres en la fuerza laboral en 2020. Si bien
ha habido una cierta recuperación en términos del empleo de las mujeres. Esta recuperación es aún lenta y desigual, ya que no alcanza los niveles que se observan en el empleo de los hombres, la recuperación, ¿verdad? Y ello se vio agravado sobre todo en los hogares de menores ingresos, ¿verdad? Entonces ha sido ello más grave en las mujeres de menor nivel educativo, etc. El problema de la pandemia, pero como nada más lo paso así porque doña Leonor se va digamos, a referir a esto, decantó inflexiones en la forma de producción de productos y servicios. Se da una mayor presencia del teletrabajo con repercusiones para la magnitud y la calidad del trabajo que se realiza en el hogar en momentos de confinamiento. Lo interesante de considerar en esto es cómo, digamos, el teletrabajo llegó para quedarse en cierta medida. Ok. Entonces, debemos tomar en cuenta cómo la pandemia decanta algunas tendencias en materia laboral que van a tener que ser objeto de revisión en materia de cómo se ejerce desde el punto de vista de género el derecho a ser cuidado y el derecho a cuidar. Ahora bien, lo más grave en estos términos es que el COVID es la primera pandemia de carácter global que acontece en nuestro planeta, pero que inaugura una era pandémica por el haz de factores interrelacionados que condicionan la virtualidad de las pandemias al potenciar las enfermedades zoonóticas, es decir, las que saltan de animales a los seres humanos, y que son producto de cómo se han alterado las interacciones humanas con los reservorios y los vectores de microbios animales. Entonces, este salto lamentablemente no es que enfrentamos la pandemia del COVID-19 y que estamos ahora en la pospandemia. Lamentablemente hemos ingresado a una nueva era epidemiológica, a una era epidemiológica que está asignada por la virtualidad de pandemias. Y si no alteramos las causas de estas enfermedades zoonóticas, no vamos a poder enfrentar esta era pandémica, ¿verdad? Entonces, los acuerdos ambientales debieran incorporar de manera transversal los riesgos pandémicos. Pero ¿qué pasa? Y por eso es muy oportuno hablar hoy en día. En lo ambiental, por ejemplo, la presente cumbre en Egipto que está teniendo lugar ha transparentado la dificultad para lograr acuerdos que impidan una situación catastrófica en lo ambiental, como lo formula con un tono bastante apocalíptico, pero que él dice que es adecuado para la gravedad del momento en hablar en ese tono apocalíptico, el secretario general de las Naciones Unidas. Los países desarrollados han fracasado en el recorte de las emisiones y en brindar a las naciones pobres que sufren los mayores impactos recursos para enfrentar desastres y para realizar mitigaciones y modificaciones en materia ambiental. Entonces, todas esas repercusiones que doña Ana Leonor nos va a plantear sobre la mujer en el momento pandémico, esto se va a ver potenciado porque no es que tenemos atrás una pandemia, es que tenemos por delante una era pandémica con la cual entramos mediante el COVID-19. Entonces ahí vemos una interacción enorme entre lo ambiental y lo pandémico y verdaderamente en esta cumbre actual sobre lo ambiental, los énfasis han estado absolutamente en otra parte, por lo que señala el secretario general Guterres, y no tiene relevancia, la relevancia que debiera tener como una racionalidad indispensable
de no traspasar hacia niveles de riesgo que ya de los cuales es imposible devolverse, lo que llaman tipping points, cuando se dan efectos de cascada en lo ambiental. Si no se da un giro, verdaderamente vamos a estar arrasados por una época pandémica en que va a ser imposible contar con los recursos institucionales, financieros, etcétera, de cualquier manera para enfrentar estas pandemias. Finalmente, para cerrar, una espada de Damocles que yo encuentro gravísima y que vemos pender en Centroamérica, en Costa Rica, en Brasil, por supuesto también en países desarrollados, como con el señor Trump, es el fortalecimiento de la ultraderecha debido, digamos, a un debilitamiento de los pilares de la democracia, a un debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, y en lo cual entonces ha irrumpido con una fuerza inesperada lo que es la ultraderecha, y dentro de ello tendencias fundamentalistas religiosas que sobre lo que son representaciones y prácticas de género, de lo que se han valido es de inventar un cóctel, ¿verdad? Que toma la palabra género y entonces han inventado, porque verdaderamente es un artefacto creado por ellos, esto de la ideología de género, y entonces tratan de impugnarla en la formación educativa, en recortar los derechos reproductivos de las mujeres, etcétera. Y con ello, entonces, se está poniendo en peligro los avances que habíamos logrado digamos, en materia en general, del ejercicio de los derechos de las mujeres, pero con ello también en materia de género. Quería decir entonces aquí implicaciones, digamos, de la magnitud de los riesgos globales dentro de una época pandémica. Hay que cambiar el enfoque sistémico en materia de políticas. Hay que establecer vínculos diferentes, novedosos, convergentes entre políticas que habían sido dispares o contrapuestas. Hay que poder manejar riesgos globales y encarar incertidumbres. La salud pública debe adquirir una centralidad estratégica en la agenda pública respecto del amplio haz de factores condicionantes que hacen indispensable su interconexión sistémica. Están en riesgo los avances en materia de género y con ello de cuidado, y ello implicaría un verdadero retroceso civilizatorio. Hay que realizar un esfuerzo extraordinario en áreas de la cohesión social democrática. La convivencia social en un mundo caótico que no brinda un horizonte de certezas y protección ante los riesgos compartidos se traducirá en estallidos sociales de características ignotas y en una profundización de la crisis de la democracia. En esto se expresa, por ejemplo, en este fortalecimiento de la ultraderecha y en el apoyo, en la popularidad de líderes populistas como lo que estamos observando en muchas latitudes de nuestra región. Entonces, con eso, digamos, de los riesgos, quería cerrar mi exposición, un poco haber visto cuál es el sentido de avanzar en materia de cuidado en estas representaciones de género, unos brochazos sobre cómo se ha avanzado en esa materia y por qué están en entredicho esos avances que todavía son débiles, pero que podrían verse en jaque ante estos riesgos globales y políticos que enfrentamos hoy en día. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ana Sojo.
Y ahora entonces vamos a pasar a la presentación de la máster Ana Leonor Ramírez. Voy a hacer la presentación de ella. Ana Leonor es psicóloga, investigadora y consultora independiente costarricense. Cuenta con 35 años de experiencia en la formulación y ejecución de proyectos y programas en el campo de la psicología social aplicada. Se ha desempeñado como oficial y coordinadora de proyectos, investigadora, consultora independiente y emprendedora. Ha trabajado en las áreas temáticas de política social, desarrollo humano, trabajo informal y pobreza urbana. También trabajo infantil y juvenil, explotación sexual de niñas y niños, educación de la sexualidad para y con niños y niñas, adolescentes y docentes. También ha trabajado en la prevención del VIH, SIDA, con población migrante, salud pública, estadísticas penitenciarias, personas menores de edad privadas de libertad, género. Ha trabajado también el tema de la violencia de género, empoderamiento de los derechos económicos de las mujeres, movilidad humana y migración, tráfico y trata de personas. Todos estos aspectos tratados, enfocados desde los derechos humanos. Así que les dejo con Ana Leonor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Nancy, mi compañera Ana Sojo y Álvaro Campos, estimado amigo, por el espacio, la invitación y muy impresionada con la presentación de Ana para retomar algunas cosas. Pues sin más, voy a empezar, voy a compartir mi presentación, ¿verdad? En esta preencuentro de prácticas y representaciones de los cuidados y las relaciones de género, voy a referirme a los cuidados y los efectos de la pandemia en las mujeres en América Latina. Bien, muy importante, digamos, el punto de partida, ya que desde que empezó la pandemia he estado muy pendiente de de cómo ha ido evolucionando, porque creo que para todas las personas que estamos aquí participando hoy, la pandemia cuando inició fue muy impactante, ¿verdad? Porque no teníamos claridad en cómo cuidarnos, qué hacer, no había vacuna, en fin, de dónde venía, si venía, ¿verdad? Todo lo que nos sucedió, los confinamientos, etcétera. Entonces, me di a la tarea, ¿verdad?, de darle seguimiento a esto. Y con fuentes secundarias presento una mirada con enfoque de igualdad de género sobre los principales efectos e impactos que ha tenido esta pandemia en la profundización de las desigualdades de la violencia de género preexistentes. Eso es muy importante, ¿verdad? En América Latina, particularmente en la relación de los ámbitos del trabajo y los cuidados. Y para revertir sus efectos negativos y evitar la profundización de las desigualdades a largo plazo, es fundamental incorporar las necesidades, los intereses y los derechos de las mujeres en la formulación de políticas públicas de recuperación. Desde el 2020, la Comisión Interamericana de Mujeres muy certeramente señaló, ¿verdad?, muy al inicio, que esta emergencia derivada de la pandemia estaba provocando impactos diferenciados en las mujeres y profundizando las desigualdades de género,
ya preexistentes en los hogares, fuera de ellos, en los hospitales, en los centros sanitarios, en el trabajo y en la política. Las lecciones aprendidas de pandemias recientes demostraron que la incorporación de las necesidades de las mujeres en el abordaje de esta emergencia no es una cuestión menor. Al contrario, no considerar un enfoque de género profundizaría las desigualdades que se podrían prolongar en el largo plazo y que serían muy difíciles de revertir. En mi exposición voy a referirme a estos 4 temas, ¿verdad? Un contexto regional de América Latina y el Caribe, los impactos en las mujeres, las principales consecuencias y conclusiones y recomendaciones. El contexto regional. La pandemia del COVID-19 impactó multidimensionalmente la región de América Latina en un contexto de desigualdad ya histórico, con bajo crecimiento económico, aumentando la pobreza y las disparidades. Develó, igual que lo hizo en el resto del mundo, como bien decía Ana, ¿verdad? Que está ocurriendo en todo el mundo, la fragilidad de los servicios de protección social, particularmente de los preventivos y de atención, y en muchos casos los rezagos y la precariedad de la infraestructura y los modelos de enseñanza de los sistemas educativos. Causó efectos negativos en las condiciones sociales, económicas e institucionales que ya estaban debilitadas. Y en cuanto al desarrollo humano de todas las personas nos vimos afectadas, pero mayormente aquellas con niveles de riesgos diferenciados, mostrándose con alta intensidad en poblaciones de mayor edad, especialmente a las que tenían precondiciones de salud, pero también a las más pobres y vulnerables, personas trabajadoras en el sector informal, con discapacidad o con discapacidades, habitantes de zonas rurales en pobreza como personas afrodescendientes y pueblos indígenas, inmigrantes, mostrando nuevamente las profundas desigualdades que ya estaban presentes. Entonces vemos cómo nos impacta una pandemia, ¿verdad? Una crisis de salud en condiciones que ya teníamos, digamos, estábamos en desventaja, ¿verdad? En muchos aspectos. En el 2020, América Latina y el Caribe enfrentó la mayor contracción económica del mundo en desarrollo, reduciéndose su Producto Interno Bruto en un 7.7% y la inversión en un 20% respectivamente. La crisis sanitaria afectó gravemente las estructuras productivas y los mercados laborales, observándose más de 2.7 millones de empresas cerradas y 44.1 millones de personas que quedaron desempleadas. Esta doble situación, el cierre de las empresas y la pérdida de empleo, agudizaron la situación de los sectores más vulnerables de la población, aumentando considerablemente la pobreza, que pasó de 185,5 a 209 millones de personas, pasando del 30.3 al 33.7 de la población total. Y el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó 8 millones más, alcanzando un total de 78 millones de personas. CEPAL señaló que se produjo una fuerte contracción en la inversión de capital, limitando la capacidad de las economías de la región para generar crecimiento y empleabilidad, por lo que se estimó que el desarrollo económico y social sufrió un retroceso de al menos un decenio. Al mismo tiempo, la pandemia exigía que los gobiernos centraran su respuesta en la salud pública y en medidas del gasto social que mitigaran las necesidades de los sectores sociales económicos más vulnerables, ¿verdad?
por lo menos aquí lo vimos, ¿verdad? Empezamos a ver cómo se acondicionaron lugares, se requirieron implementos médicos, especialistas, ¿verdad? La compra posteriormente de la vacuna, en fin, tenía que darse una respuesta en el campo de la salud, pero al mismo tiempo también se requirieron medidas que mitigaran las necesidades de las poblaciones, como bonos, ayudas económicas, etc. Pero en ese contexto, además, enfrentando drásticas caídas de los ingresos tributarios, con lo cual se aumentaron los déficits fiscales, obligándolos a los gobiernos a elevar los niveles de endeudamiento, principalmente en países con economías pequeñas como las centroamericanas y las caribeñas. Con relación a la situación fiscal en todos los países, sin excepción, se señaló que se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento del gobierno general aumentó. En la actual situación, se espera que dicho endeudamiento se incremente del 68 al 79% del Producto Interno Bruto entre el 2019 y el 2020 a nivel regional, lo que convirtió a América Latina y al Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios. Entonces, muy importante, ¿verdad? Cómo empezó, digamos, como a contraerse, ¿verdad? La situación económica, productiva, el desempleo, ¿verdad? Y por lo tanto, muchos de los países incurrieron en elevar sus niveles de endeudamiento. Con relación al mercado laboral, en el 2020 la pandemia provocó una crisis sin precedentes. Se observaron fuertes caídas de ocupación, de la ocupación y la participación laboral, afectando principalmente a las personas trabajadoras jóvenes del sector informal y de bajos ingresos, y como bien ya señaló Ana, siendo las mujeres las más impactadas. El retroceso en los niveles de participación de las mujeres en la fuerza laboral fue enorme y parece incluso todavía difícil de revertir. En una cita, ¿verdad? Dice: la contundente salida de las mujeres del mercado de trabajo representa un retroceso de 18 años en los niveles de su participación en la fuerza laboral, y se estima que para el 2021 la tasa de participación se incremente en un 50%, cifra similar a la que se alcanzó en el 2016, mientras que la tasa de participación de los hombres sería del 73,5%. De acuerdo con las encuestas de hogares utilizadas para dar seguimiento a las condiciones de vida en los países de la región, las mayores caídas en el empleo en el 2020 con relación al número de empleos registrados en el 2019 se dieron en el Perú y en Costa Rica con un menos 14%, en Colombia con el menos 11%, en Brasil con un menos 9%, y en Argentina, El Salvador y la República Dominicana con un menos 6%. En todos los países, con excepción de Bolivia y Paraguay, se registró un mayor incremento en el número de personas que salieron de la actividad económica que en el número de desempleados. La Comisión Interamericana de Mujeres señaló que los sectores más afectados por el paro económico presentan una alta concentración de mujeres, debido a que en promedio casi el 22% de las mujeres trabajaban en el sector comercio, la mayoría en el sector de las actividades de alojamiento y servicios de comida. En el sector turístico, las mujeres representaban en ese momento el 54% de la fuerza laboral y enfrentaban la desaparición casi total de sus medios de vida, ya que el COVID-19 paralizó prácticamente todo el turismo. En la ausencia de alternativa, las mujeres probablemente enfrentaron situaciones económicas devastadoras.
Los impactos. ¿Qué impactos tuvieron? ¿Qué consecuencias? ¿Verdad? Si bien la pandemia del COVID-19 llevó a un empobrecimiento generalizado de la mayor parte de la población de América Latina, como vimos anteriormente, su impacto fue mayor para las mujeres, particularmente para las que ya enfrentaban desigualdad y exclusión en cuanto a salud, educación, pero sobre todo en el trabajo. Desde el inicio de la pandemia, los mecanismos institucionales especializados en promover los derechos de las mujeres, gubernamentales e internacionales, y las organizaciones no gubernamentales, los movimientos de mujeres, colectivos particulares y grupos feministas fueron los que con mayor prontitud analizaron la situación de las mujeres y alertaron sobre sus consecuencias, principalmente de las que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad social y económica. Trabajadoras del sector servicios, las trabajadoras domésticas remuneradas, las cuidadoras, las trabajadoras informales y las que trabajan de manera no remunerada en los hogares, muchas sin ingresos propios. ¿Por qué estas instancias alertaron con tanta rapidez? Me pregunté yo, ¿verdad? Yo dije, bueno, porque conocían las condiciones de desigualdad en las que se encontraban estos grupos de mujeres antes de la pandemia, principalmente con relación al binomio mundo laboral y cuidado de las personas dependientes, tanto menores de edad como mayores de edad. Enfrentaban ocupaciones precarias, de bajos ingresos, sin protección social y una situación injusta en la organización del cuidado, señalando impactos diferenciados para estos grupos de mujeres, en particular para quienes la afectación, como se verá, ha sido mayor. Hasta ahora, para poder conciliar las responsabilidades asignadas de cuidado con la generación de ingreso, las mujeres se habían visto en la necesidad de emplearse en jornadas de tiempo parcial y en actividades económicas informales, en sectores económicos y en ocupaciones tradicionalmente subvaloradas. En efecto, la pandemia profundizó y mostró de la manera más contundente las desigualdades de género, afectando la autonomía de las mujeres prácticamente en todos los ámbitos de su vida, laboral, económico, de salud sexual y reproductiva y de protección contra la violencia de género. Algo que me parece que Ana apuntó muy bien. Los datos del 2021 son abrumadores, estimándose que 1 de cada 2 mujeres no participó en la fuerza laboral y que el desempeño femenino no alcanzó un 11.8%, cifra 3.7 puntos porcentuales superior a la tasa de desempleo masculina situada en el 8.1%. Estos resultados se explican principalmente por el importante retiro de las mujeres del mercado laboral, su mayor representación en categorías ocupacionales afectadas por la crisis, trabajo independiente, trabajo en el sector comercio, hotelería, restaurantes, trabajo doméstico remunerado, trabajo familiar no remunerado y el aumento del trabajo de cuidados no remunerado en el contexto de la pandemia. El confinamiento, los cierres de los centros educativos y de servicios de cuidado de niños y niñas y personas mayores adultas, si bien fueron medidas necesarias para mitigar el esparcimiento del virus y proteger así la salud pública de la ciudadanía, también fueron determinantes en la agudización de los impactos diferenciados que afectaron negativamente a las mujeres en toda su diversidad. Un importante porcentaje de mujeres que participaban en actividades laborales en el sector servicios, que incluyen, entre otros, el trabajo doméstico remunerado, en salas de belleza, comercio, hotelería, restaurantes, sodas y actividades de esparcimiento, así como también en actividades del sector informal, perdieron sus trabajos o los medios de ingresos económicos en sus hogares. Todas estas mujeres que trabajaban en soditas, vendiendo comida, vendiendo cosas en la calle, ¿verdad? Todo lo que fue el comercio informal. Conservaron sus empleos, las mujeres en teletrabajo, ¿verdad? Que teletrabajaron en el sector gubernamental, principalmente en la docencia, en todos los niveles, en primaria, secundaria y universitaria, y las que se mantuvieron en la primera línea de atención en salud. Estas fueron las mujeres que de alguna manera conservaron sus trabajos,
lo cual no quiere decir que no tuvieran además el recargo del cuidado en sus hogares. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar el plan de acción de, de género, de la política de igualdad y equidad de género en la Universidad Nacional, y fue para mí muy importante escuchar a la mayoría de las docentes cómo ellas habían visto sobrecargado su trabajo, teletrabajo con las responsabilidades familiares y cómo se había disminuido su salario y las oportunidades de seguir desarrollándose profesionalmente. Entonces, el hecho de tener trabajo no eximió tampoco a las mujeres de tener una sobrecarga en el cuidado. Las principales actividades de la vida de las personas, tanto adultas como menores, se concentraron en los hogares. En los que tenían acceso a la digitalización se convirtieron en los lugares de trabajo, y en los que había menores de edad con o sin acceso a la digitalización en los lugares para cumplir con las labores educativas. Los cuidados de las personas menores de edad y mayores de edad, incluyendo a personas con discapacidad o enfermedades que requerían atención constante, también se concentraron en los hogares, ¿verdad? No se podía salir, no se podía transportar, por lo que se aumentaron las actividades domésticas, recayendo principalmente en la responsabilidad de las mujeres. La OIT señaló que el mayor impacto se dio en el empleo informal, particularmente en las empresas que concentraban mujeres, micro, pequeñas y medianas empresas, en el trabajo doméstico, donde el 91% del empleo es femenino y el 72% es informal, sectores que experimentaron una pérdida considerable de puestos de trabajo. A la condición de informalidad, que ya de por sí precaria laboralmente, se sumó la falta de seguridad social y protección, los cuales probablemente además estarán ausentes a lo largo de sus vidas, siendo muchas de ellas mujeres migrantes con mayor impacto en las indocumentadas, entre ellas mexicanas, guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas, nicaragüenses, colombianas, venezolanas, ecuatorianas, peruanas, dominicanas, cubanas y haitianas. Se constató que el confinamiento aumentó, entonces sí, la carga global de trabajo de las mujeres, especialmente en los casos en que se sumaron las responsabilidades domésticas y de cuidado no remunerado en los hogares, los cuales fueron mucho más demandantes cuando ocurrieron en condiciones de vulnerabilidad social y económica en hogares materialmente precarizados. La OIT señaló que las mujeres habían triplicado el número de horas de trabajo de cuidado no remunerado, alcanzando un 76.2%, al mismo tiempo que también las mujeres tienen una doble o triple jornada laboral, situación que se agravó con las medidas de confinamiento, particularmente en los hogares con hijas o hijos en edad preescolar o que no podían asumir de manera autónoma la educación a distancia, ¿verdad? Como dicen, muchas se convirtieron también en maestras. Datos de marzo del 2020 ilustran cuantitativamente las implicaciones de estos cierres de centros educativos. Para esa fecha, 37 países y territorios de la región habían cerrado, lo que significó que al menos 113 millones de niños y niñas y adolescentes se encontraban en sus casas para prevenir la expansión del virus. En el 2020, la CEPAL señaló que antes de la pandemia en la región de América Latina y el Caribe, en los países donde se cuenta con datos, las mujeres dedicaban a las actividades de trabajo doméstico y de cuidados entre 22 y 42 horas semanales. Un importante instrumento utilizado para medir la división sexual del trabajo y registrar cambios son las encuestas de uso del tiempo libre, aunque muchas no son comparables, sí se observaron importantes tendencias. La carga laboral del trabajo de las mujeres es mayor que la de los hombres, quienes tienen una menor participación en las tareas domésticas y de cuidados. Las mujeres dedican en promedio más del doble del tiempo semanal a las tareas de los cuidados que sus pares hombres, lo cual es prácticamente constante en todos los ciclos de vida, aunque se intensifica cuando existen niños y niñas en edades tempranas, y a la inversa, el tiempo remunerado en promedio de las mujeres es menor al de los hombres cuando se atienden responsabilidades domésticas y de cuidados. Encuestas de evaluación rápida de mujeres en Chile, Colombia y México
en el segundo semestre del 2020 para conocer el impacto de la COVID con relación al tiempo que se dedica a la alimentación, la limpieza y el juego con los niños y niñas, encontró una mayor proporción de tiempo dedicado por las mujeres, con una diferencia porcentual de 8.4 puntos en promedio. Con relación al cuidado de personas adultas mayores o con alguna enfermedad o discapacidad, grupos que además fueron de mayor riesgo para el coronavirus, también se volvió más difícil. En México, las encuestas nacionales de uso del tiempo y los cuidados que se brindan a las personas mayores en los hogares generó datos sobre el tiempo que se dedica a los cuidados de la población de 60 años o más, señalando que las mujeres se dedicaron 3 horas semanales más que los hombres a este tipo de cuidados. En Guatemala se encontraron datos similares con relación al tiempo total dedicado al cuidado de personas mayores. Cuanto más trabajo de cuidado se realiza, más dificultades se enfrentan para superar la pobreza, debido a que la pobreza de tiempo limita las oportunidades para insertarse en el mercado laboral, una situación particularmente grave para las mujeres que encargan los hogares monoparentales. Recientemente se señaló en la actividad que se dio la semana pasada que en América Latina y el Caribe todavía las mujeres dedican 3 veces más de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Miles de mujeres se vieron doblemente afectadas entonces con sobrecargas del trabajo doméstico y de cuidado en el hogar, adicional a la pérdida de sus ingresos, ya fueran de trabajos formales o informales. En esas condiciones se impactó su autonomía económica de 2 formas. Se incrementó su carga de trabajo no remunerado, reduciendo su participación laboral y no pudiendo incorporarse al mercado laboral debido a la mayor contracción del empleo en la historia reciente. Lamentablemente, y esto es muy fuerte, la autonomía económica de las mujeres sufrió un retroceso histórico en la región. La pandemia dejó como resultado una sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados no remunerados que asumieron en su mayoría las mujeres. Además, estas estuvieron sobre representadas en los sectores vinculados a los cuidados y en la primera línea de respuesta a la pandemia. Por otra parte, la crisis sanitaria reafirmó la importancia de los cuidados, en tanto que comprende todas las actividades que aseguran la reproducción de la vida, lo que implica el cuidado de los cuerpos, la educación, la formación de las personas, el sostenimiento de vínculos sociales, el apoyo psicológico, el acompañamiento emocional a los miembros de las familias y el mantenimiento de los espacios y bienes domésticos. Para ejercer el cuidado es imprescindible la disponibilidad de tiempo y recursos monetarios, así como los entornos propicios para su desarrollo, e incorporar la noción del autocuidado y la necesidad de descanso de quienes cuidan. Los cuidados toman diversas formas y pueden ejercerse en distintos ámbitos, ya que incluyen los cuidados de la salud, el cuidado de los hogares, el cuidado de las personas dependientes, y también deben contemplar el autocuidado. ¿Me estabas diciendo, Nancy? Sí, ya estoy con el tiempo. Ya, sí, es que tenemos problemas con el tiempo también de Álvaro, que se Ok, tiene que retirar, entonces, para que ya vayas haciendo como el cierre. ok. Gracias. Gracias. Sí, bueno, todavía me quedan algunas contenidos más que exponer. Sin embargo, quisiera nada más cerrar con esto. Sí, sí, ¿qué nos muestra esto, verdad? ¿Qué nos dice? Que estábamos dependiendo fundamentalmente, en el caso de las mujeres, del sector informal. Entonces, tenemos que reconceptualizar la reincorporación de las mujeres al mercado laboral y al mundo económico de una manera distinta, ¿verdad? Tenemos que, porque el efecto tsunami que tuvo la pandemia, ¿verdad? Nos obliga a pensar y a repensar entonces en qué actividades económicas podrían incorporarse las mujeres y cómo los cuidados deben avanzar hacia una visión de corresponsabilidad social, de compartir, ¿verdad? El cuidado, la crianza, no como una carga asignada históricamente a las mujeres.
y creo que en esto Álvaro nos va a dar también una eh, eh, presentación o su opinión, su experiencia con respecto a cómo visualiza él la importancia que tiene de la incorporación de estas nuevas masculinidades en estos retos tan grandes que tenemos por delante. Muchísimas gracias y aquí quedamos pendientes. Sí, muchas gracias, Ana. Cualquier cosa en el periodo de cierre de discusión podés retomar tal vez algunas ideas que te quedó pendiente para darle paso a la participación del máster Álvaro Campos Guadamuz. Gracias, Álvaro. Él es psicólogo clínico, es sociólogo y sexólogo, es docente de la Universidad de Costa Rica. Es presidente, fundador del Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad, conocido como Instituto WEM. También participa en el punto focal, como representante, el punto focal de la Alianza Men Engage en Costa Rica y es autor de varios libros y artículos que trata sobre la temática. Realmente tiene una amplia experiencia y justamente hoy me contaba que estaba dando un taller, ¿verdad? Con hombres que estaban en condición, bueno, ya me contará usted, Álvaro, porque estás en San Carlos, ¿verdad? Entonces, Sí. bueno, sin más, te damos el espacio. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Me siento muy, muy honrado y sobre todo compartir con Ana Leonor, que siempre hemos compartido en estas temáticas polémicas. Y también me encantó tu presentación y también la de Ana. Yo voy a hablar un poco voy a compartir pantalla, sobre el cuido, los hombres y las masculinidades, porque es el campo que yo más trabajo. Y bueno, yo vengo del Instituto WEN, que es una ONG que trabajamos con hombres, diferentes temáticas, ¿verdad? Básicamente lo que tiene que ver con trabajo para un cambio cultural, hacia la igualdad, la prevención de la violencia y la promoción de lo que hoy se llama masculinidades positivas o masculinidades igualitarias. Yo quiero exponer mi trabajo sobre 5 tesis centrales, ¿verdad? Y la primera de ellas, voy a mencionarlas y luego esta lámina es la fundamental, voy volviendo a esta lámina. La primera es que el mandato de la masculinidad patriarcal es de dominación, poder y control, y esto es incompatible con el cuidado. Esa es la primera tesis que quiero defender. El mandato de la masculinidad, recordemos que las masculinidades son significados que se atribuyen a los hombres, construidos social y culturalmente en un momento histórico determinado, e incluye mandatos, expectativas, prohibiciones y permisos sociales en torno a qué es lo que significa ser un hombre de verdad, qué hacen y cómo lo demuestran. Bueno, estos hombres de verdad, entre comillas, no cuidan. Estos hombres de verdad compiten. La primera gran investigación que realiza David Gilmour a nivel global, que toca Mediterráneo, Polinesia, África, diferentes contextos, llega a la conclusión de que los hombres demuestran que son hombres compitiendo entre sí con conductas de riesgo y demostrando quién es más fuerte. Pero nadie compite por quién cuida más. Eso está excluido del universo masculino. Por muchos siglos, entonces, este modelo machista de masculinidad ha imperado y donde el hombre tiene que demostrar que él tiene poder y hasta se justifica la prepotencia o la violencia para demostrar esta hombría. Este cuadrito resume 4 autores fundamentales para nosotros, ¿verdad? Recordemos que Rita Segato nos regala dentro de este mandato de la masculinidad el concepto del mandato de poder. El hombre tiene el mandato de poder, no tiene el mandato de cuidar. A las mujeres sí se les asignó el mandato de cuidar, a los hombres no.
A los hombres tienen el mandato de exhibir potencias masculinas, la potencia bélica, como dice Rita, la potencia bélico-militar, la potencia económica, la potencia sexual, y tener una cofradía masculina que de alguna manera sirve de colusión y le refuerza estas conductas con una violencia que él sirve para demostrar. Por su parte, Dennis Gilmore nos habla de rituales de inicio, de demostración desde la antropología cultural, con marcadores de virilidad, y los 3 imperativos culturales que él encontró es que los hombres son proveedores, deben proteger y preñar, pero no cuidar. En el caso de Pierre Bourdieu, nos regala el concepto de dominación masculina en jerarquías de desigualdad, incluido en la organización de la vida cotidiana, en el hábitus de los hombres, y él insiste en que hay que desnaturalizar estas prácticas, historizarlas, pero tampoco los hombres cuidan. Y Elizabeth Binder nos dice que las 3 cosas que yo como hombre tengo que demostrar en esta vida es no ser homosexual, no ser mujer y no ser hijo de mami. Pero nos dice que tengo que cuidar. Veamos estas láminas que nosotros usamos en el instituto. Esta lámina demuestra un poco cómo es el macho latinoamericano. Él no está cuidando ahí. A él le están sirviendo, que es diferente, ¿verdad? Si vemos este otro dibujo, veamos este dibujo, que está también muy claro, ¿verdad? Las mujeres están en oficios domésticos, los hombres van a jugar, ¿verdad? Y aquí el hombre está reproduciendo el sexismo, ¿verdad? En su máxima expresión. Y todos estos son algunos ejemplos de que los hombres no cuidamos. Pero algo pasa, y es la segunda tesis central, el cuido está de alguna manera atrapado en una contradicción estructural. Porque por un lado, el cuidado es fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo en el capital. Yo sé que el patriarcado ha atravesado los diferentes modos de producción porque surge con la sociedad clasista. Pero voy a atenderme más en la sociedad actual, en el capitalismo tardío. El cuidado es fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo. Sin ese cuidado no podría haber reproducción de la fuerza de trabajo. Pero, sin embargo, se les valoriza el cuidado cuando se da en la esfera doméstica porque está feminizado y se le atribuye a las mujeres. Por lo tanto, el cuidado se desvaloriza, pero el cuidado es fundamental para que el capital se reproduzca. Entonces, qué gran contradicción en la sociedad. Por otro lado, se reconoce en la esfera pública a los hombres que desarrollan algunas actividades tradicionalmente asignadas a las mujeres, pero no se les percibe como un trabajo reproductivo, sino como un trabajo productivo. Los chefs, por ejemplo. El hombre que cocina, pero es un chef, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un problema con el cuidado. ¿Y cómo lo resuelve el capitalismo? Pasándole el problema al ámbito doméstico, o sea, a las mujeres. Entonces, la explotación del trabajador, que Marx nos explica también en El Capital, tendríamos que agregarle como también hay una explotación adicional a la mujer, porque la mujer está contribuyendo a reproducir la fuerza de trabajo. La tercera tesis central que quiero sostener es que el cuidado no es de hombres, por lo tanto. El cuidado no es de los hombres. Entonces los hombres no sabemos cuidar. Esto no es un asunto de decisiones individuales. Aquí tenemos que tener una mentalidad más sociológica. No se trata que, mi papá cuidaba. Hay un hombre que yo conozco que cuida. No, no se debe a cuestiones individuales, a rasgos de personalidad o a cuestiones psicologistas. Estamos hablando de los hombres como grupo social, construidos históricamente. No sabemos cuidar. Algunos aprenden tareas para cuando no hay mujer. Algunos hombres en los grupos nos dicen, yo aprendí a cocinar, mamá me enseñó por aquello de que la mujer me deje, pues poderme defender yo. Desde esa perspectiva, ¿no? O sea, es para defenderme yo por si no tengo la mujer, que es a la que se le corresponde. Por otro lado, no sabemos cuidar porque el cuidado supone otras habilidades que no se estimulan en la socialización masculina, como la capacidad para escuchar, la empatía, la ternura, el autoconocimiento del cuerpo, la expresión adecuada de las emociones. Todo eso es fundamental para poder cuidar. Ayer estaba en una terapia grupal y nos decía un hombre que él está tratando de aprender a cuidar. Decía, pero no, yo no sé escuchar. Dice. Y cuando le digo a mi pareja, quiero escucharte, ¿cómo te fue hoy? Ella empieza a hablar y yo no entiendo lo que me dice. Y se me olvida lo que me dice. Y después de 4 o 5 minutos yo ya no puedo entender y no tengo nada que devolverle. O sea, vean cómo, aún en algo tan básico como escuchar, necesitamos un entrenamiento. Ahora,
La masculinidad tradicional no escucha, no por razones personales, es por razones sociales. No necesito escuchar si yo tengo el poder. La cuarta tesis central que me parece fundamental es, esto es más que oficios domésticos. A veces decimos, los hombres cuidan, entonces los hombres van a aprender oficios domésticos. ¿No? Esto es como simplificar demasiado el problema. El problema no es de oficios domésticos, el problema es del cuidado como una responsabilidad social. Ahora, ¿qué papel tenemos los hombres? Sí, claro, pasa por aprender oficios domésticos, por supuesto, pero no se puede limitar a eso. No se trata de que entonces yo ahora ya soy un hombre que se barrer, se lava la ropa y se cocinar, entonces ya estoy incorporado en el cuidado. Es mucho más que eso, porque esto es quedarse en meras conductas. Es cambiar roles también, pero es cambiar los imaginarios y las subjetividades. Recordemos que el patriarcado, y sobre todo el patriarcado casado con el neoliberalismo y casado con los fundamentalismos fascistoides, que así es como los veo, ese matrimonio es terrible. Patriarcado con neoliberalismo, un neoliberalismo salvaje y fundamentalismo neofascista. Eso está inscrito en el imaginario social y en las subjetividades que lo sostienen. Entonces, necesitamos cambiar no solo los roles, es también el imaginario social. Y recordemos que el concepto de imaginario social, como nos regala Castoriadis, el imaginario tiene que ver con una concepción ideológica que existe en la población y que la población lo ve como algo normal, como algo natural y ni siquiera se lo cuestiona. Y el imaginario también tiene no solo ideas, tiene también emociones ligadas a esas ideas. Entonces hay que cambiar esos imaginarios sociales. En el imaginario social, el cuidado sigue siendo de las mujeres, no de los hombres. Y en el imaginario social, el hombre que cuida es qué hombre más buena gente que cuida. O sea, qué gran marido se consiguió. Hasta lava la ropa. Eso está en el imaginario social. Porque sería algo extraordinario que un hombre lo haga porque le corresponde, según el imaginario social, a las mujeres. Y también hay subjetividades que sostienen esta estructura desigual del cuidado. Y estas subjetividades son fundamentales, hay que trabajarlas. Y recordemos que las subjetividades implican maneras de pensar, pero también maneras de sentir, maneras de actuar, el tejido social en la vida cotidiana, el tejido social a nivel comunitario, todo eso sostiene, ¿verdad? Ahí tenemos que trabajar también. No pasa por una política pública que dicte un decreto. Esto tiene que trascender y aterrizar en cuestiones muy concretas de cómo los hombres nos vamos a incorporar. Por lo tanto, mi quinta tesis central es: necesitamos un nuevo paradigma del cuidado. Y nosotros, sin querer reducirlo ahí, pero queremos mencionar el aporte que nos da Leonardo Boff con la teoría del cuidado esencial o el cuidado esencial. ¿Qué dice Boff en esto del cuidado esencial? Él dice que es un nuevo paradigma que necesita el planeta, porque Boff parte de un análisis más global planetario. Dice, la forma como estamos construyendo la civilización desde el capitalismo tardío es llevarnos a la destrucción. Estamos destruyendo el planeta. Dice él, estamos destruyendo la casa, la gran madre que nos cobija. Estamos destruyendo el planeta y por lo tanto necesitamos un nuevo paradigma del cuidado que cuide la vida. Es la vida, el paradigma de la vida y no el paradigma de la muerte, que es en el que estamos inmersos. En este paradigma implica cuidar, pero cuidar a toda la biosfera, implica cuidar los recursos naturales, implica cuidar efectivamente la ecología, implica cuidar los vínculos que yo establezco, implica cuidar el agua, bueno, todos los recursos naturales, pero también los vínculos, ¿verdad? En el caso de los hombres, ejemplos de cuidado, acompañar al hijo o hija de acuerdo a su edad y características o situaciones por las que está pasando. Saber leer las necesidades del otro, de la otra persona. Preocuparse desde la salud, la alimentación, el aseo, las tareas, el juego. Necesito conectarme con el otro, del gran otro y con todas las personas. Implica aprender a escuchar, expresar emociones, acompañar en lo afectivo, vivir una sexualidad placentera, informada, responsable.
y renunciar a todas las formas de violencia y machismo. Si ustedes ven, estos cambios son personales también son psicológicos, pero son políticos, porque estos cambios, que de alguna manera hay que cambiarlos también en el seno de la intimidad es política, eso no solo nos lo dice toda la teoría feminista, sino también las teorías contemporáneas de las subjetividades, como la de Giddens, nos dice claramente la subjetividad es política, no hay nada en la intimidad o en el amor que sea estrictamente psicológico o personal, son asuntos políticos. Y cuando digo políticos me refiero a transforman la sociedad o reproducen el orden establecido. Por eso dice, cuida al planeta, cuida a los animales, cuida a la naturaleza. No es solo un proceso teórico intelectual, pasa por lo personal, por lo vivencial. Y como decía anteriormente, esto privado, esto personal, es un asunto político, colectivo, sociohistórico y cultural. Y es importante que los hombres nos apuntemos en un movimiento de cambio cultural antipatriarcal por el cuido, porque el cuido también implica mi autocuido. Los hombres no cuidamos y tampoco nos cuidamos, ¿ya? Aquí comparto algunos afiches que tuvimos colectivamente en tiempo de pandemia. Este fue en conjunto con la Fundación Justicia y Género que nos invitó, donde insistíamos en que la corresponsabilidad en el hogar y los cuidados también es mi responsabilidad. Se planteamos a los hombres, ¿verdad? Esta era una propaganda dirigida a hombres. Aquí tenemos otra dirigida a hombres, ¿verdad? Para a contribuir, digamos, a erradicar la violencia en el hogar, en el confinamiento. Ahora, como decíamos, no es solo hacer oficios domésticos, cuido en la salud, educación, diversión, vida cotidiana de los hijos e hijas. Esto fue otra de las en la campaña que tuvimos también durante el COVID. Esta fue una campaña que se llamaba durante Quédate en casa, yo me apunto. Y esto era para llegarle a los hombres. Yo cocino el almuerzo, yo la cena y nos dividimos la limpieza. Decíamos lavar, barrer, limpiar, cocinar, cambiar los pañales de nuestras hijas e hijos y apoyarles en las tareas. No es solo tarea de las mujeres, también es nuestra responsabilidad y a eso le llamamos corresponsabilidad. La corresponsabilidad no es solo reconocer que también nos corresponde, sino tomar la iniciativa para hacerlo. No es ayuda porque es responsabilidad mía también y tengo que estar igualmente comprometido. Entonces, esto lo lleva a un proceso educativo con los hombres. Es mi responsabilidad también. Ahora, aquí el gran reto es cómo trascender del plano individual o colectivo, el plano individual o familiar, a un plano colectivo político que trascienda, que se convierte en un movimiento de hombres antipatriarcales. Porque yo estuve en España hace 3 semanas, me llamó mucho la atención en la ciudad de Elche, todo un movimiento de hombres antipatriarcales que desde el ayuntamiento, en plaza pública, durante unos 20 minutos, hicieron una ronda de hombres, leyeron un manifiesto de los hombres en contra de la violencia, por ejemplo. Pero también podemos hacer eso mismo de hombres por el cuidado, hombres en contra de la opresión, etc. Necesitamos pronunciarnos políticamente. Asumir la responsabilidad también no solo de nuestros hijos e hijas, sino de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, representa una gran oportunidad de reforzar los lazos con quienes convivimos desde la afectividad, el cariño y la empatía. De crecer como personas, pues desarrollamos habilidades emocionales que son fundamentales para la vida. Eso es a manera de ejemplo algunas de las cosas que hacíamos, digamos, a nivel de una campaña. Evidentemente no son solo campañas, hay que hacer campañas, hay que hacer procesos educativos, hay que trabajar con los hombres en las comunidades, hay que hacer trabajo de base, o sea, hay que hacer muchas cosas, toda una acción política para transformar las prácticas, las representaciones, que es lo más difícil. El imaginario está lleno de representaciones. Qué difícil es cambiar las representaciones. Pero hay que hacer el esfuerzo por cambiar las representaciones y, como decía anteriormente, y las subjetividades. Bueno, el cuidado a las personas mayores, el cuidado a la pareja, el cuidado a los amigos, el cuidado a los otros familiares. Porque vamos a ser hombres en construcción y eso es lo que propongo. Hombres en construcción, que nos propongamos el cuidado como una tarea política, si se quiere, revolucionaria, porque pasa por transformar las relaciones de poder patriarcales. Eso es a grandes rasgos lo que yo quería compartir. Me uno totalmente a lo que las compañeras han planteado
pero creo que el cuidado no lo podemos revolucionar, para usar esa expresión socialmente, si no incluimos a los hombres. O sea, los hombres tienen que ser aliados en esta tarea de construir una nueva organización social del cuidado en la, valga la redundancia, en la sociedad. Y es un gran reto, sobre todo porque estamos en el capitalismo tardío, envueltos en un modelo neoliberal, neoconservador y hasta neofascista. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a permitir que las otras compañeras se unan. Sé que hay poco tiempo. Aún así, algunas personas me han estado preguntando por el chat que si pueden hacer preguntas. Pero por lo menos yo que he estado siguiendo en Facebook, es que tenemos varios Facebook desde donde se, perdón, un momentito. Facebook. No, bueno, perdón, no han hecho preguntas en estos otros espacios, entonces, bueno, si me llega alguna pregunta se las hago, y si no, quizás me gustaría, como parte de lo que ustedes han estado exponiendo, que hagan una pequeña retroalimentación entre lo que cada cual ha expuesto. Bueno, por ejemplo, varios elementos han sido muy interesantes que han ustedes abordado. Por ejemplo, qué sé yo, Ana Sojo nos planteaba, ¿verdad? El tema de lo que es el cambio civilizatorio que estamos viviendo en la actualidad y lo que nos implica en términos sociales, políticos, enfrentar esta nueva situación de pandémica, ¿no? De la sociedad, y que no la estamos realmente asumiendo con la responsabilidad que implica, ¿verdad? Y que a la vez una situación como la que hemos vivido con la pandemia y que vamos a continuar tener que enfrentar estos aspectos, ya hemos visto con todo lo que nos exponía Ana Leonor, tiene serias implicaciones, ¿verdad? En ambos géneros, pero que sobre todo profundiza las desigualdades con respecto a las mujeres. Y esto nos queda contundente y claro, ¿verdad? Con lo que nos argumentaba ahora Álvaro, con respecto a, bueno, a esa gran dificultad que existe en términos de justamente el proceso de socialización de los hombres, en donde el tema de los cuidados es un aspecto totalmente ajeno a lo que es su construcción identitaria, ¿verdad? Están alejados de de esta labor, de este trabajo, y obviamente eso ha recargado a las mujeres, a pesar de la importancia y contundente, ¿no? De la necesidad que tiene la sociedad en general con respecto a los cuidados. Es decir, necesitamos a las personas para lo que es el proceso de reproducción de la sociedad y de la fuerza de trabajo, pues de los cuidados, ¿no? Entonces, bueno, por acá al final Álvaro nos abría esta acción de decir, bueno, hay que generar realmente un proceso revolucionario de construir estas nuevas masculinidades que incida y que realmente se genera un proceso de reconstrucción identitario en donde esto sea asimilado, interiorizado y practicado, porque el tema es ese, ¿verdad? Yo siempre recalco mucho eso en ese aspecto, es decir, una cosa es lo que decimos, el discurso, ¿verdad? El discurso pro derechos de las mujeres,
el discurso en contra de la violencia hacia las mujeres, pero otra cosa es la práctica, ¿verdad? Realmente generar un proceso de cambio desde lo cotidiano a lo político, a lo social. Entonces, bueno, no sé si ustedes quieren hacer un comentario sobre las distintas retroalimentaciones que cada cual ha señalado como cierre, digamos, de esta actividad. Yo quisiera, bueno. Sí, puedes empezar, Sí, Álvaro. que ya me tengo que retirar porque tengo un grupo de hombres ya que enfrente para empezar la sesión. A mí me parece, de cara al encuentro, que sería muy bueno generar procesos de reflexión previo con población de base, con mujeres y con hombres. A mí me encantaría, para ese encuentro del año entrante, realizar una pequeña investigación, no estoy hablando de algo tan grande, con hombres, para ver sus representaciones en torno al cuidado, para ver qué experiencias tienen de incorporación en el cuidado. O sea, incorporar a la base. Porque a veces nos quedamos desde la academia nada más, como expertos y expertas, analizando. Pero la revolución se hace desde abajo, se hace con la gente en la calle. Hay que ir ahí con la gente y luchar con la gente. Hay que ensuciarse los pies, o yo diría, más que ensuciárselos, llenarse de pueblo, digamos. Y yo creo que sería muy lindo en este encuentro incorporar también eso. Es un encuentro académico, pero ojalá nosotros nos podamos comprometer, por lo menos una pequeña investigación, pero metiendo a los hombres de base. ¿Qué hacen para incorporarse en el cuidado? Que no solo, repito, servicios domésticos. Y qué interesante también con las mujeres de base. Nada más digo como aporte porque creo que estos trabajos no son académicos, son trabajos de lucha, son trabajos de acción transformadora, no son solo reflexión teórica. Aquí recordemos a Gramsci. Son trabajos intelectuales, pero desde la perspectiva del intelectual orgánico, que lucha por una transformación de la sociedad capitalista. Nada más. Muchas gracias y estamos en comunicación. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Y sí, esperamos la presencia de estos hombres de Claro, base, importantísimo, y lo claro. vamos a tomar en cuenta. Y jóvenes, hay que incorporarlos en todos los grupos de edad, pero tenemos que tomar a los jóvenes. Bien, hasta luego. Gracias. Chao. Una de las preguntas que hacían, pensando en que todavía ustedes están y que quizás puedan tocar este aspecto, decía, ¿cómo fortalecer los sistemas de protección social en relación con el trabajo de cuidados en un contexto de avance de la precariedad del mundo del trabajo y de la política social que afecta mayormente a las mujeres trabajadoras en condiciones de pobreza? ¿Cómo fortalecer esos sistemas de protección sociales, ¿verdad? En un contexto de neoliberalismo en donde más bien hay tendencia a debilitarlos. Entonces, gran tarea que tenemos ahí. Sí, Ana. Ana Sojo, perdón. Yo creo que sí. Creo que no se puede dar una respuesta general a eso, ¿verdad? Porque la heterogeneidad en América Latina es enorme, ¿verdad? Por ejemplo, los grados de informalidad con todo varían de país a país, o los avances que se han hecho para combatir la informalidad. Por ejemplo, en estos términos del cuidado, es muy interesante lo que se avanzó en la pasada década en formalizar al empleo doméstico, ¿verdad? Entonces, verdaderamente eso fue notorio, pero hay retrocesos. Ana Leonor algo mencionaba también sobre la pandemia en esos términos, como si bien hay avances, pero son frágiles, ¿verdad? Con un empate así, entonces resulta que hay retrocesos muy grandes. Entonces, en protección social, los países que están más desprotegidos, con contingentes más de población más grandes y todo, son los que requieren más en algunos momentos
transferencias monetarias para las familias que están en riesgo ya extremo, ¿verdad? Pero también hay que aunar recursos y sobre todo aunar voluntades políticas, y a veces eso es lo que cuesta más, ¿verdad? Para lograr ciertas inflexiones hacia mayor universalidad, solidaridad en materia de protección social. Y uno de los aspectos que hace las personas más vulnerables, sobre todo en esta época, es la salud, ¿verdad? El acceso a prestaciones de salud, etcétera. Y entonces en ese sentido sería increíble, porque en realidad todo este shock por el que hemos pasado debiera hacer evidente muchas cosas. Sin embargo, como que lo evidente no es evidente cuando no se quiere visualizar, ¿verdad? Entonces, seguimos en una ceguera tremenda, y más encima se nos agregan shocks, ¿verdad? Porque ya, por ejemplo, en Chile, donde yo vivo, el estallido social fue de una magnitud asombrosa. Ustedes saben todos los procesos políticos que han ocurrido desde entonces. Entonces, imagínense una sociedad con esas tensiones sociales tan extrema, y como si fuera poco, entonces se viene la pandemia, y entonces como si fuera poco, se viene la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania también ha desplazado absolutamente las prioridades. Si estamos hablando de que si lo nuclear es un peligro o no es un peligro, y si Erdogan ayer manifiesta que la reunión entonces de los máximos jefes de espionaje de Estados Unidos y ¿cómo se llama?, de Estados Unidos y de Rusia en su país, le han hecho translucir que de momento eso está fuera digamos, no está en la agenda, ese peligro nuclear. Transmitieron ambos jefes de la inteligencia rusa y norteamericana. Si estamos teniendo ese tipo de discusiones, entonces hay un desplazamiento tan espantoso en el presente año de cosas que ya tenían una acumulación y una y que eran ya de una contundencia exponencial terrible, ¿verdad? Entonces, por eso es un momento como bastante dramático el que estamos presenciando, pero hay que seguir argumentando en el discurso público, en el discurso político, como decía, perdón, el compañero Álvaro, diferentes actores sociales que intervengan en esto, pero hay que seguir aunando voluntades, y en este caso es fundamental el aspecto de salud. Por ejemplo, algo que no hemos dicho, aquí el COVID de largo aliento. El COVID de largo aliento afecta no solo a los viejos, afecta también a los jóvenes. ¿Qué representa eso como carga para los sistemas de salud? ¿Qué representa eso como carga para las familias? Entonces es imposible seguir haciendo más de lo mismo, o incluso estamos en un momento en que vamos a hacer menos de lo mismo. Entonces imagínense el retroceso. Entonces hay que con todo no cejar en nuestra argumentación sobre la relevancia del cuidado, sobre la relevancia de los derechos de la mujer ante este embate de la ultraderecha y de los fundamentalismos religiosos, y tampoco cejar en lo que es la importancia de la universalidad y solidaridad en materia de salud, ¿verdad? Y de cómo el mercado y los sistemas de salud sometidos a criterios estrictos de ganancia no dan cuenta de la magnitud de los desafíos actuales. Sí, muchas gracias. Es como un espacio que no podemos ceder, más bien tenemos que volver, retomar, tener mayor presencia. Así es. Y diría, no solo luchar para que lo ganado, ¿verdad?, todavía se mantenga, y seguir luchando por lo que estábamos, ¿verdad?, por avanzar en este proceso, ¿verdad?, y no retroceder
que pareciera que es el objetivo de muchos sectores, ¿verdad? Correcto. Como ustedes bien lo señalaban. Ana Leonor. Sí, bueno, en realidad tanto Álvaro como Ana creo que han tocado lo esencial, ¿verdad? Yo creo que coincido con Álvaro de que hay que trabajar con los hombres, es complejo, ¿verdad? Incluso yo que tengo 2 hijos, ha sido un reto educarlos en esta sociedad donde yo todavía, ¿verdad? Les digo, no, no se vale, ¿verdad? En mi caso, imagínense lo que sería, ¿verdad? Incluso, bueno, ahora yo dije, ya me desocupé de mis hijos y ahora tengo a mi mamá, que es una señora que tiene 90 años y que mis hermanos, que somos 4, yo soy la única mujer y prácticamente me cayó a mí, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, lo que quiero decir es que en círculos donde todavía uno esperaría, ¿verdad? Una cierta actitud y una cierta, no ocurre, ¿qué estará pasando también, ¿verdad? En otros donde las mujeres no tienen los recursos y están prácticamente solas, ¿verdad? Yo creo que yo he dado, ¿verdad? Todo este año seguimiento y con los cambios políticos, incluso, bueno, en nuestro país, en Costa Rica, muy importante conocer cuál es el planteamiento de la reactivación económica que debería de tener en un nuevo pacto social, ¿verdad? Un poco como lo dice Ana, con universalidad, solidaridad. Sin embargo, como que hay una reticencia, ¿verdad? A abrir esos espacios de diálogo y de fortalecimiento. Si no tenemos claridad en la parte productiva en general, para cómo podríamos, para las mujeres, que igualmente yo entiendo la importancia de incorporar a los hombres y tiene que ser así, lo digo desde lo más sentido emotivamente, pero desde el punto de vista, digamos, de cómo al ver a miles de mujeres en situación de desventaja y de vulnerabilidad, el fortalecimiento tiene que ser en nuevas opciones productivas, ¿verdad? Para las mujeres. Y lo decía yo al final de mi presentación, ¿verdad? El COVID fue como un tsunami, o sea, barrió, ¿verdad? Se fueron empleos, se cerraron. eh, y todavía no hemos podido, digamos, en el caso de las mujeres, recuperar ese espacio perdido. Yo pienso que tenemos que reconsiderar las opciones productivas para las mujeres, que no pueden seguir siendo el sector servicios únicamente, ¿verdad? Y si es así, entonces otras modalidades de empleabilidad más colectivas, más tipo cooperativas, donde se pueda dar esa protección social, ¿verdad? Que las mujeres no queden desprotegidas, que no queden en la individualidad, ¿verdad? Como bien también hemos hablado de los avances y los retrocesos de protección de las mujeres. Bien, Y bueno, felicitarlas de verdad por estos espacios y agradecer la posibilidad de participar. Sí. Bien, muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, les agradezco mucho la participación. Esperamos contar con ustedes en el encuentro, que se acerquen acá también a la universidad y en efecto vamos a tratar de ser muy inclusivas porque es un tema que lo tenemos que pensar de forma colectiva e inclusiva, ¿verdad? Para poder construir y seguir batallando con las dificultades, ¿verdad? Bueno, hasta luego Muchísimas y gracias. nos vemos. Gracias. Seguimos en contacto.